Laura Oster. Schon zu viel. Años 2 veces. Da gibt es noch... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Tras la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos para la ONU, Michelle Bachelet, a territorio venezolano, se conocen 2 casos de tortura y represión por parte de Nicolás Maduro. Por un lado, la muerte del capitán Rafael Acosta, quien bajo custodia del régimen habría sufrido torturas, y por otro lado, el caso también de un adolescente que perdió la vista por el impacto de perdigones en medio de la represión a una manifestación pacífica. La instauración formal de la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, y eso debe saberlo el mundo. ¿Qué significan estos recientes hechos de tortura frente a la comunidad internacional? ¿Qué más hacer? Yo creo que es la pregunta que cabe el día de hoy. ¿Se equivoca Bachelet a pedir al régimen de Maduro que investigue y sancione a los responsables? ¿O más bien Bachelet es la que debe decir directamente quién es el responsable de ese tipo de torturas? ¿Qué condujo a la muerte del capitán Acosta cuando el uniformado estaba bajo custodia del propio régimen? ¿Quiénes son los responsables? Estos crímenes no prescriben. ¿Qué va a pasar con estos torturadores? ¿Qué van a pasar con los que torturan y con los que dan la orden de torturar en Venezuela? Y sobre todo lo político. ¿Se acabaron los acercamientos? ¿Se acabó el diálogo? ¿Y qué más va a hacer la comunidad internacional? Hoy hablamos de una sin salida en Venezuela que tiene ya muertos, desaparecidos, torturados. Todo esto en Suma a la Noticia. Bienvenidos. Continúa la conmoción en Venezuela por la muerte del capitán Rafael Acosta bajo custodia del régimen de Maduro. El uniformado, acusado de supuesta conspiración, mostró graves signos de tortura. La alta comisionada para los derechos humanos, quien visitó Venezuela hace unos días, manifestó su profunda. Ella dice que está muy preocupada. 2 oficiales fueron detenidos por el crimen. Alonso Medina Roas, el abogado del militar asesinado, señala que el uso de la violencia se ha instalado en Venezuela como política de Estado. El homicidio por tortura genera la responsabilidad penal individual, pero también le genera responsabilidad al Estado. La defensa logró constatar la tortura. El capitán pidió auxilio cuando iba a ser presentado en tribunales. Que no tenía capacidad de movilidad, no tenía movilidad en las piernas, no se podía parar, no podía articular palabra alguna. Michelle Bachelet mostró su preocupación por este caso. Los abogados del capitán se reunieron hoy con delegados de la alta comisionada. Sea de verdad un informe en el cual se demuestre la situación que estamos viviendo en Venezuela de la violación de nuestros derechos humanos. La esposa del capitán Acosta solicitó al régimen la entrega inmediata del cuerpo del uniformado y pidió a la ONU un examen forense que determine las causas reales de su muerte. Diosdado Cabello también se refirió a la muerte del militar. Que se aclare y que quede bien claro ante el país y ante el mundo que la posición de nuestro gobierno no tiene nada que ver con utilizar ese tipo de métodos. Para debatir este tema, saludo en Caracas a Jacqueline Sandoval. Ella es directora ejecutiva de Fundepro, activista defensora de derechos humanos, abogada. En Madrid está con nosotros Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, líder opositor venezolano en el exilio. Y también está en Madrid Blas Jesús, abogado en Derecho Penal Internacional. Gracias a ellos por acompañarnos, y producción me ayuda para poder exactamente verlos y saludarlos en pantalla. Muy amables. Señora Sandoval, me gustaría empezar por usted porque durante todos estos años se ha hablado de tortura en Venezuela. Y hay muchos que dicen, bueno, es que hay que comprobarla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente es el régimen el que tortura? Va Michelle Bachelet, visita a la ONU y pues dice hoy que tiene gran preocupación y que hay que investigar. Cuando vemos todo lo que ha sucedido, pues no solo en este fin de semana, sino a lo largo de los años, yo recuerdo estudiantes, políticos, activistas, periodistas, uno dice, ¿hay uso sistemático de la tortura en Venezuela? Bienvenida, Jacqueline. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a toda Latinoamérica. Nosotros desde la Fundación para el Debido Proceso estamos denunciando el uso de la tortura por parte
de agentes del Estado desde el año 2004. Nuestro primer caso incluso fue Juan Carlos Sánchez, quedó muerto en las torturas y después señalaron que había sido un enfrentamiento entre la policía y Juan Carlos, que incluso ni armas usaba. Nosotros entonces creemos que sencillamente sigue siendo una práctica sistemática e irregular por parte del Estado en cuanto a querer saber supuestamente aclarar un caso a través de la tortura, que es finalmente lo que es o para lo cual se usa la tortura. La tortura sencillamente es infligir un daño a una persona con el fin de obtener una confesión o de obtener información. Y esto es lo que estamos teniendo. Lo que nosotros no entendemos es cómo el Estado señala que precisamente tenían meses en una investigación y se requiere torturar pues a todas estas personas, porque no creemos que haya sido nada más al capitán Acosta, pues tuvieron que haber sido torturados todos, y lo peor aún, la imputación que se le hiciera a los dos supuestos responsables de esta tortura y consecuencia de la muerte del capitán, poniéndole precisamente un homicidio preterintencional concausal, como cuando sabemos si es producto de la tortura, pues primero tenías que haber señalado que es una tortura y después que es un homicidio. Y por supuesto la pena sería acorde y no precisamente lo que ellos quieren señalar, que se trataba de hacer un daño. La cuestión ¿es que acaso en Venezuela está permitido hacerle daño a un detenido? Precisamente los detenidos están a la orden, tienen que ser custodiados, la integridad física, la integridad de la vida, precisamente de cualquier preso, es el Estado el responsable, y entonces pareciera que está permitido que se le haga daño para conseguir cualquier tipo de información. Señor Ledesma, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Entonces, escuchando a la señora Sandoval, hablando un poco de historia, podríamos decir que en Venezuela, no solo en la época de Maduro, sino desde la época de Hugo Chávez y esto que ha llevado a Venezuela a este proceso de perder la democracia y de perder todas las libertades, incluso caer en este detrimento de la tortura, sí podemos decir que en Venezuela se usa la tortura para sacar la información a la gente, para llevarlos a un estado de revelación, como dice Jacqueline, de algún caso. ¿No se usa la justicia, sino la tortura? ¿Esa es la conclusión de lo que ocurre en Venezuela? Sin duda alguna, es un patrón de conducta demostrado por las investigaciones que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, su alto comisionado, por el informe que consignó en la Corte Penal Internacional también el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. O sea que hay evidencia. Y haciendo historia, debo recordar que en el año 2009 hicimos un seminario internacional al que acudieron más de 20 parlamentarios de 20 países del mundo. Ese foro, de una u otra forma, fue también auspiciado por la fundación que dirige la doctora Sandoval. Y desde aquellos años ya estábamos denunciando los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Lo escuchaba Andrea, ustedes del programa, la introducción, y se preguntaban qué debe hacer la señora Bachelet. La señora Bachelet no puede limitarse a un mensaje de pésame, no puede limitarse a una declaración lamentando los hechos que ella sabe se vienen cometiendo en Venezuela hace mucho tiempo. Yo le pido en nombre de los venezolanos a la señora Bachelet que se apersone en la Corte Penal Internacional, que de manera formal ella ratifique el informe presentado por el anterior alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que ella respalde abiertamente el informe que presentó el secretario general de la OEA y que cuenta también con el auspicio de 6 gobiernos democráticos del mundo, que ella le pida a la fiscal de la Corte Penal Internacional que ponga fin a las demoras que impiden que la causa de la investigación que se lleva adelante sobre los crímenes de lesa humanidad se puedan investigar abiertamente y que se procese a Nicolás Maduro como el responsable. Esa es otra de las preguntas que ustedes se hacían en la introducción. ¿Quién es el responsable? Aquí el responsable es Nicolás Maduro, como en su tiempo también lo fue Hugo Chávez. Él es el que da las órdenes, él es el que designa al director de la DIGESIN, al general
Hernández Dala, que también es responsable de este crimen de lesa humanidad. Él es el que designa al director del SEBIN. Ellos designaron a Hugo Carvajal, ellos designaron a Rodríguez Torres, ellos designaron al general Christopher Figuera, ellos volvieron a colocar en el SEBIN al general González López, todos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, si no es suficiente el informe que está en la Corte Penal Internacional, yo quiero mostrarle a usted, si nos ayuda Andrea, producción, este libro, que es un libro denominado Sangre y Asfalto, que escribió la escritora Carol Prungenberg, que es editado por la edición Cálatos. Aquí están los nombres, aquí están las fotografías de muchachos de 15, 16, de 14 años que fueron asesinados mientras Maduro estaba dialogando en República Dominicana. Estas criaturas fueron asesinadas en las calles de Caracas, de San Cristóbal, de Maracaibo, de Valencia. Aquí están las pruebas. Estos no son chismes, no son rumores. Aquí están vil asesinatos, todas las figuras del Estatuto de Roma, la limpieza étnica, está confirmada en Venezuela porque Maduro cometió crimen de limpieza étnica asesinando a los pemones venezolanos. Cometió crimen de guerra con el asesinato de Óscar Pérez y sus compañeros en el Juquito. Desarrolla un genocidio prolongado, un genocidio continuado de la gente que ya no es la que muere con balas, ya no es el que le sacan los ojos, como esta criatura a la que dejaron ciego allá en Táriba, el estado Táchira. Son los niños que mueren de hambre, son las mujeres que mueren por enfermedades y no hay medicamentos, porque eso es un crimen también de lesa humanidad, porque simplemente es negligencia, es indolencia y también corrupción, porque el dinero de los hospitales, el dinero de la comida, se lo robaron. Pero eso significa todo lo que usted dice, señor Ledesma, de quién es el responsable. Primero usted dice que es Nicolás Maduro. ¿Usted está diciendo que la orden viene directamente del dictador? Torturen a quienes agarren, torturan. Están las pruebas, de eso podrá hablar tanto Jacqueline como el doctor Jesús Blas Imbroda, que está muy bien documentado sobre esta materia, y están también las evidencias. Vea ustedes las cadenas de radio y televisión de Chávez diciendo, échenle el gas del bueno, diciendo que esta es una revolución armada. Vean ustedes a Maduro organizando las milicias, entregándole armas a las milicias. Vean ustedes a Maduro exaltando a los grupos colectivos armados, instigándoles a cometer delitos, ofreciéndoles impunidad, porque todo lo que hacen estos grupos armados en nombre de la revolución no es penado, porque en Venezuela, si algún delito existe, es la impunidad, porque no hay sistema de justicia, no hay debido proceso, y en el caso concreto de todas estas torturas, no solo la de el capitán, ahora capitán de fragata, gracias al ascenso que dictó el presidente Juan Guaidó, el asesinato contra Franklin Brito, el asesinato contra el concejal Albán, el asesinato contra el teniente Arriaza, los años que llevan presos los hermanos Guevara, los años que llevan detenidos los policías metropolitanos, las torturas contra el diputado Juan Requesén, la prisión ilegal del diputado Edgar Zambrano, en definitiva, todo este proceso que contabiliza más de 14.000 venezolanos que han sido sometidos a juicios, que están sometidos a régimen de presentación, tiene que ver con las órdenes primero de Maduro y luego primero de Chávez y ahora de Maduro, que es precisamente el responsable directo de todos estos crímenes y de todas estas torturas, porque él sabe que en la tumba, la cárcel preferida de Maduro, se tortura. Él sabe que en el helicoide se cometen torturas, y no solamente son las torturas físicas, a la gente que le meten cables de electricidad, a las que les rompen con hojillas las plantas de los pies, a las que golpean con tubos, es también la tortura blanca, que es someter a una presión a ciudadanos que están 24 horas del día en celdas iluminadas, con un frío espantoso. Eso es también una tortura blanca, cuando también enfrentan a los parientes, a los familiares directos de los que somos víctimas de la represión, de las cárceles, porque simplemente en Venezuela opinar es un delito. Abogado
Blas Jesús Imbroda, gracias por estar con nosotros. Acá hay una plataforma, sin duda, y escuchando a Jacqueline y al señor Ledesma, de tortura que se ha impuesto sobre todo en la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Porque sí, el señor Ledesma señala directamente a Nicolás Maduro, pero para que exista este esquema perverso, pues tiene que estar involucrada los médicos forenses, los defensores públicos, los carceleros, los fiscales, los jueces. Hay una plataforma de tortura que se ha impuesto en esta dirección. Cuando dice el señor Ledesma que ustedes tienen pruebas, ¿cómo funciona? Muy buenas, muchas gracias. Y lo primero que les quiero decir es que toda dictadura tiránica es inherente a toda dictadura tiránica los crímenes de lesa humanidad. Es decir, el crimen de lesa humanidad se convierte como algo imprescindible para sostener un poder como el que mantiene Maduro. Es decir, para tener absolutamente eso. Destrozan cualquier discrepancia, destrozan cualquier persona, asesinan, detienen, torturan, etcétera. Bueno, pues cunde el terror, implantan un sistema de terror y así se mantienen las dictaduras de carácter tiránico, como está ocurriendo en este caso en Venezuela. Esto no son palabras huecas o palabras vacías, desgraciadamente. Lo que ocurre, se ha dicho anteriormente por los que me han precedido, pero lo que está ocurriendo en Venezuela es algo sistémico. No son casos aislados, no es un caso, se ha producido que ya por sí una sola muerte es terrible, pero no solo se ha producido, continuamente es constante, es sistémico, las torturas, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, las persecuciones de todo tipo. Es decir, son sistémicas y son continuas este tipo de actos y además forman parte de un ataque sistemático y generalizado desde los aparatos del poder. Es decir, se cometen crímenes de lesa humanidad, además de forma continuada, se han cometido, se están cometiendo y se van a seguir cometiendo desgraciadamente mientras perdure este régimen tiránico, este régimen dictatorial. Es por ello que en muchas ocasiones he dicho públicamente, y lo he dicho en la Corte Penal Internacional y me he dirigido a la Corte, es imprescindible que haya agilidad y que haya celeridad por parte de la Corte Penal Internacional para que de una vez por todas pare y cese esta barbarie que está ocurriendo en Venezuela. La Corte Penal Internacional ha conocido casos, crímenes ocurridos en momentos determinados. Empieza, como saben, tiene vigencia la Corte, aunque se cree en el año 98, entra en vigor a partir de julio del año 2002. Pero ha conocido casos de hechos, crímenes de guerra, genocidios, pero que ocurrieron en un momento determinado y finalizaron. El caso de Venezuela tiene una singularidad que lo hace especialmente terrible. Es que se han cometido crímenes de lesa humanidad, se están cometiendo hoy, ayer, hoy, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y se van a seguir cometiendo en tanto en cuanto no cese esta barbarie que se produce. Mire, la Corte Penal Internacional tiene suficiente material probatorio. Aquí el material probatorio no solo es de los actos singulares, que son muchísimos, es decir, torturas, persecuciones. Ustedes tienen a Antonio Ledesma, que ha sido objeto de una persecución, tantos y tantos que han sido objeto de persecuciones. Pero bueno, objeto de tortura es sistémico. Han sido muchísimas las personas que han sufrido, las víctimas de tortura. ¿Qué les voy a decir? Desgraciadamente, de los asesinatos que se han producido, detenciones de todo tipo. Bueno, son muchísimos los actos singulares los que integran lo que se denomina el crimen de lesa humanidad, el artículo 7 del Estatuto de Roma. Pero perfectamente está acreditado y se ha acreditado abogado, que forma parte. Esos crímenes no prescriben, que yo creo que aquí es lo importante que ustedes, los expertos, nos expliquen. ¿Qué pasa con esos crímenes? Porque aquí mañana dice uno, bueno, se negocia la salida de Maduro, llega unas nuevas elecciones o un nuevo presidente, Maduro y sus secuaces salen del país, los alberga Rusia, Siria, qué sé yo, Turquía, y llegan a un acuerdo. Pero aquí hay crímenes de lesa humanidad, y usted lo está diciendo clarísimo. Esos crímenes, pese a cualquier tipo de negociación, no prescriben. Entonces, ¿cuál es el camino a que, aunque tarde, la justicia llegue en algún momento en temas de tortura? Pues mire, estos crímenes internacionales, como ocurre con el crimen de lesa humanidad, es imprescriptible.
ya podrán acordar lo que acuerden. El crimen es imprescriptible. Y el que haya cometido este tipo de crímenes, como está ocurriendo con los aparatos del poder en el caso de Venezuela, las máximas cabezas de Venezuela responderán tarde o temprano ante la justicia, no le quepa la menor duda. Será ahora, será dentro de X, pero tarde o temprano acabarán, por supuesto, en un banquillo. Estoy seguro que acabarán en el banquillo de la Corte Penal Internacional. No tengo ninguna duda. Vamos a una primera pausa, si les parece. Más adelante vamos a ver testimonios de los familiares de los torturados, del capitán que fue torturado y pues después murió este fin de semana. Y estamos hablando hoy en el programa de tortura y represión en Venezuela. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de la tortura en Venezuela y específicamente pues del caso que ha causado conmoción este fin de semana, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado, asesinado, por supuesto, y que falleció el fin de semana. En declaraciones con la tarde de NTN 24, la esposa del capitán Acosta explicó los detalles que conoce de la muerte de su pareja y responsabilizó al régimen de Maduro por su asesinato. Falleció a la 1. A la 1 de la mañana falleció. Me enteré como a las 10 de la mañana, porque me avisó el abogado. Hasta las horas de hoy no sabemos dónde está su cuerpo. Voy a exigir hacerle por un médico particular la autopsia. Exijo eso. Algunas de las declaraciones que le dio Aidania Chirinos del programa La Tarde de NTN 24, la esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Quiero integrar a este debate a Renzo Prieto. Él es diputado de la Asamblea Nacional, expreso político, y sabe, lastimosamente, sabe de primera mano de lo que estamos hablando. Señor Prieto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y compartir su historia. Muy amable. No, gracias a usted por la invitación y bueno, aquí seguimos trabajando y luchando y haciendo todo lo posible para poder conquistar la libertad en Venezuela y evitar que todas estas situaciones como la del capitán Acosta pues se sigan repitiendo en el país. Usted fue detenido en mayo del 2014 y pasó 4 años en el helicoide siendo torturado. Le imputaron a usted delitos de obstrucción contra la seguridad en la vía pública en grado de complicidad, asociación para delinquir y fabricación ilícita de armas. Para quien hoy dice que el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo pues se les fue la mano o no es una cuestión que pasa, que no es un método que pasa en Venezuela, ¿usted qué dice? ¿Qué tiene que decir frente al tema de la tortura en Venezuela? Bueno, para los que dicen que de pronto es un hecho aislado de todo lo que ocurre en nuestro país, lamentablemente no es así, ya que en Venezuela no es el único caso que ha pasado, sino son reiterados los casos. En cuanto a través de la tortura fallece un familiar, no son, vamos a decir, decenas o cientos, pero está el caso de él, el caso del concejal Albán, que fue lanzado después de hacer diálogo a la muerte a través de la tortura de un 10º piso de la sede de inteligencia del Centro de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es el SEBIN. Y más allá de eso, son los casos que se conocen, vamos a decirlo, a través de la tortura física. Pero está el caso que a través de la tortura psicológica llevó a un compañero de caso, en el caso en el cual yo estoy ahorita todavía, después de más de 5 años procesado y sin dar apertura al juicio, del compañero Rodolfo González, que lo conocíamos como el aviador. Después de un proceso, de una amenaza y una presión allá interna en el helicoide, los días 10, 11 y 12 de marzo del año pasado, del año 2015, él tomó la decisión de ahorcarse en su celda a eso de las 11 de la noche. Son 3 casos que ya se conocen, que son a la luz pública, que se ha sabido que ha pasado. Y más allá de eso, algunos dirán que son solo 3 casos, han pasado en diferentes años, pero algo que yo siempre repito, que es lo que sucede aquí en Venezuela, que aquí algo que inicia nunca acaba, sino que se empeora. Vemos las universidades hoy, por tocar un tema, por dar un ejemplo, sí. Luchamos en el 2007 por las universidades. Hoy las universidades están peor que nunca, andan sin ruta, sin comedor, nada, todo se empeoró. Me voy para los casos de los presos políticos. Todo el mundo empezó a sonar el caso de los presos políticos en Venezuela con mayor empuje. En el 2014 era hacia acá, porque fue en cantidades de 100, 200 las detenciones, fue alguna represión brutal, desmedida que hubo
en esa época. Pero si analizamos y vamos más atrás, los presos políticos ya han más de 15 años en el país. Entonces se van incrementando estas situaciones, los asesinatos por parte del Estado, por lo tanto, esto que está sucediendo ya se va empeorando. Fue Rodolfo a través de la tortura y ahora psicológica, y ahora el de estos ciudadanos en menos de un año que a través de la tortura física han ido, lamentablemente han fallecido. Señor Prieto, todos están involucrados, es decir, lo que decían los fiscales, los médicos, que son capaces de hacer un parte médico y decir, esta persona se encuentra en este estado, sino que esconden esos partes médicos, el fiscal no sabe, el juez, los carceleros. Es decir, hay toda una estantería de tortura en el régimen venezolano, están todos involucrados, eso uno, y no sé si lo pongo en aprietos al tener que recordar pues momentos duros, pero ¿de qué tipo de tortura también estamos hablando? Bueno, pues en el caso de, vamos a decir, lo que se van en aprieto también todos estos funcionarios, pues es sencillo, uno está injustamente detenido y están claros de eso. Entonces ahora uno está encerrado y ellos tienen conocimiento de lo que está pasando y no hacer nada para que esto se evite, ellos están involucrados en el inicio. En mi caso nunca fui asistido, fui llevado a un centro asistencial, por lo tanto nunca tuve una asistencia médica oportuna. Y no es ni siquiera que le den la asistencia médica oportuna, sino ellos buscan enfermarte. En el helicóptero se encontraba el comisario, se encuentra el comisario Rolando Guevara, que cuando yo llegué, año y pico después, fue que le lograron hacer un cateterismo, si no me equivoco, fue que le hicieron eso, pero tenía años, 6, 7, 8 años esperando que se lo hicieran. O sea, es algo que esperan a enfermarte e incluso llevarte a la muerte. Pasó no solo con los presos políticos, sino con los presos comunes. En ese lugar hubo un preso común conocido en Venezuela llamado El Buñuelo. Luego llevaron a enfermarse y cuando necesitaba asistencia médica solo lo trasladaban cuando lo veían a punto de fallecer, a punto de ya desvanecerse, para que no muriera en el helicóptero, sino muriera en el hospital militar. Nunca le dieron asistencia médica y esperaron a que el joven falleciera. Ese es el método que ellos usan en el país y lamentablemente sucede no solo para los presos políticos, sino ya es para todos los presos privados de libertad que hay en Venezuela. Pasó con un capitán también, se llama Capitán Ojeda, en el helicoide, con problemas de la atención, con otros problemas. Si no me equivoco, por allá en el 2015, mediados, finales del 2015, y faltando por su asistencia médica, el hombre cayó en el pasillo en el cual yo me encontraba recluido y lo sacaron entre 5 compañeros también que encontraban privados de libertad. Sufrió de un infarto y gracias a Dios no falleció. Más nunca pudo regresar al helicoide porque si regresaba, moría según las indicaciones de los médicos y por lo tanto pasó años recluido, fue en el hospital militar aquí en Caracas. Entonces ya son hechos reiterados e incluso yo siempre he dicho que la tortura física se ha transformado en Venezuela, ya que tú tienes una dolencia, padeces de un dolor, sufres de una condición médica dentro de ese lugar y ellos no te dan esa asistencia médica, por lo tanto tú vives día, tarde y noche con ese sufrimiento muscular, de huesos, de articulaciones, lo que puedas tener, y aparte se le agrega ese problema mental que uno, pues lamentablemente, el sentirse en ese lugar sin poder resolver, sin poder buscarle soluciones a ese problema de salud, pues se desespera, se encuentra agobiado, y son muchos los casos de compañeros como Ugas, Víctor Ugas, preso político, un Paulín Chacao que estaba por otros casos, que tuvieron que esperar a que estuvieran al límite de un problema médico para poderlos sacar de emergencia a ser operados. Si hubiesen tardado 5 o 10 minutos más, ambos hubiesen fallecido. Lamentablemente eso sucede en las cárceles de Venezuela, son reiterados, así que no son casos aislados. Y señor Ledesma, se queda uno sin aliento, sin duda alguna, solo escuchando al señor Prieto, escuchando pues a la esposa, a la pareja del capitán de corbeta, Rafael Acosta, de todos los casos del libro que usted nos muestra, y uno dice, bueno, la comunidad internacional hasta el momento, señor Ledesma, ha hecho su papel. El cerco diplomático del presidente Iván Duque ha llevado sin duda hasta un punto a Venezuela. En este momento decía el abogado también Imbroda, bueno, es que algún día, tarde o temprano, pues la justicia va a llegar por el caso de la Corte Penal Internacional. Pero mientras tanto, hay unos acercamientos, algunos le han querido llamar, diálogos, negociaciones, conversaciones, ya uno ni sabe a qué llamarle cuando se reúnen con el régimen de Nicolás Maduro en Noruega. Sin embargo,
¿Para qué ha servido eso? Y mientras que conversan, torturan. Mientras que llega Michelle Bachelet al país, que parece que perdió la visita a Venezuela, siguen torturando. ¿De qué le sirve todo esto a Nicolás Maduro? Lo único que le ha dado oxígeno. Y mientras tanto, ¿qué hace el señor Guaidó y este gobierno interino? ¿Qué realmente puede hacer frente a esto? Yo no sé si lo veo tan en forma negativa, pero están de brazos caídos o cogidos, no tienen más opciones. ¿Cuál es la opción en este momento? Yo creo que yo debo, como venezolano, agradecer el respaldo que nos ha dado la comunidad internacional y en el caso concreto de Colombia, el respaldo de los expresidentes Álvaro Uribe, de Andrés Pastrana, el respaldo del presidente Duque, de la vicepresidenta Marta Lucía, de su canciller Carlos Holmes. Sin duda alguna ha sido muy importante para nosotros esa solidaridad. Pero creo que la comunidad internacional debe, por una parte, presionar para que se acelere el juicio en la Corte Penal Internacional. Allí hay pruebas suficientes, pruebas incontrovertibles, como lo ha dicho el doctor Imbroda, para que cuanto antes se inicie ese proceso de manera formal y las incidencias que allí están consignadas, entre ellas los informes a los que ya me he referido, lo repito, el que consignó el alto comisionado de la ONU y el señor secretario general de la OEA, tienen allí una articulación de datos muy concretos. En segundo lugar, mi recomendación al presidente Juan Guaidó es que cierre la página de estos diálogos. No es porque nosotros no tengamos un talante pacifista, más bien hemos demostrado en distintas coyunturas que quisimos dialogar. Lo hicimos teniendo a un compatriota suyo, alguien de Colombia, el expresidente César Gaviria, en el año 2003. También interactuó como moderador el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Y Chávez en aquella circunstancia se burló de los acuerdos. Volvimos a dialogar el 10 de abril del año 2014. Habían 41 muertos hasta esa fecha y después de ese diálogo Maduro también no honró los compromisos asumidos en ese maratónico contraste de opiniones con voceros de la oposición. Y mientras estaban asesinando, por ejemplo, a Carlos José Moreno, de 17 años, mientras asesinaron a la joven Paola Andreina, de 23 años, a Niumar José San Clemente, de 26 años, a Melvin Fernando, de 26 años, a George Herbert Rafael Barrena, de 15 años. Todos estos jóvenes que están en este relato del libro Sangre sobre Asfalto, de Carol Kruggenberg, había un diálogo en República Dominicana. Un diálogo incluso que tuvo como responsable, como avalista al Vaticano, el Santo Padre, el Papa Francisco envió 2 monseñores y se burlaron de los 4 puntos que acordaron. Por lo tanto, esta dictadura, esta tiranía, estas mafias que operan con el narcotráfico, que operan con el terrorismo de Hezbollah, que están saqueando lo que queda del arco minero, no van a salir con diálogo. Maduro acabó con PDVSA. Ya Venezuela produce menos petróleo que Colombia. Maduro acabó con las empresas básicas de Guayana, de aluminio, de hierro. Acabó con la agricultura. Lo que le queda a Maduro es, por una parte, el arco minero, donde están cometiendo ese crimen ecológico para financiar la narcotiranía, y los grupos que ejecutan la tortura, los grupos parapoliciales, los grupos paramilitares, estos escuadrones de la muerte dirigidos por cubanos, por ejemplo, que cometen todas estas fechorías. Eso es lo que sostiene a esta ominosa, a este régimen que está más que comprobado, que pretende usurpar el poder desoyendo las exigencias, las recomendaciones de la comunidad internacional. Mi conclusión, que de una vez por todas se invoque el principio de intervención humanitaria que tiene que estar por encima del principio de autodeterminación de los pueblos, porque así lo dice la doctrina de la responsabilidad de proteger, que es asumida por la Organización de Naciones Unidas. En Venezuela está más que demostrado que hay un régimen que por acción o por omisión no está en capacidad de garantizar ni la alimentación, ni la salud, ni la vida de los venezolanos. Por eso hay un éxodo masivo que está impactando a Colombia, donde hay ya más de 1.300.000 venezolanos, pero además, como lo han dicho la doctora Sandoval,
como lo ha dicho Renzo Prieto, como lo ha dicho el doctor Imbroda. En Venezuela está también demostrado que el régimen desarrolla una política represiva, masiva y sistemática. Usted habla de esa declaración de expresidentes, pues más de 20 expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, pidieron una reacción de la ONU, sin dilaciones, dicen ellos, al caso del capitán Rafael Acosta. Alertaron además sobre la situación del secuestro, según ellos, en la que se encuentran los venezolanos que luchan por la libertad del país. Una vez más, alertamos a la comunidad internacional y a sus gobiernos democráticos como a sus líderes institucionales sobre la situación de secuestro en que se encuentra el pueblo venezolano y sus legítimos dirigentes por parte de una organización criminal que ha confiscado los poderes del Estado, encontrándose aquel y estos en una situación que les imposibilita lograr por sí mismos el cese y desmantelamiento de la satrapía que los oprime y menos, como lo creen algunos y en un contrasentido, esperar que bajo el influjo esta se pueda corregir dicho cuadro de violación generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, o ejercer libremente por dicho pueblo la experiencia de la democracia, cuya columna vertebral es justamente el respeto y la garantía de tales derechos. Los tiempos de la Venezuela en agonía se agotaron y las dilaciones que provocan las posturas de criterio varias entre los actores internacionales y los propios organismos multilaterales de derechos humanos, estatutariamente obligados a proveer soluciones efectivas a la tragedia de ese pueblo hermano, marcan otros tiempos, moralmente inaceptables. Urgimos, pues, la actuación inmediata y sin matices de los gobiernos más comprometidos, como de la Corte Penal Internacional, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso del capitán Acosta Arevalo pues pareciera ser este reflejo de lo que está sucediendo en Venezuela, pero también recordamos la muerte del concejal opositor Fernando Albán. Él murió cuando se encontraba bajo custodia de las fuerzas de inteligencia maduristas. Ocurrió el pasado 8 de octubre después de ser arrestado por el estallido de 2 drones cargados de explosivo en una parada militar que presidía Maduro y Albán. Según el gobierno, según el régimen de Maduro, se suicidó lanzándose del piso 10 de la Dirección General del SEBIN, pero la oposición denuncia que fue arrojado al vacío tras fallecer durante un interrogatorio. Y a esto voy con Jacqueline Sandoval. Ustedes llevan tantos casos y siempre el régimen de Maduro dice es que vamos a investigar, vamos a ver qué pasó. Y yo le pregunto a usted, señora Sandoval, ¿en qué quedaron estos casos? ¿En qué quedaron realmente las investigaciones? Por poner el ejemplo el que estamos trayendo, el que recordamos también lo más próximo, el de Fernando Albán. ¿En qué quedan realmente las investigaciones, y digo entre comillas, investigaciones del régimen de Maduro? Mira, quedan en una total impunidad. Nosotros, pues por supuesto, siempre debemos recordar que todos los hechos de violaciones de derechos humanos son imprescriptibles, que nosotros estamos en el deber pues denunciar y documentar. En algún momento pues se llevarán las debidas investigaciones, en algún momento será justicia. Lo lamentable es que nosotros aquí en Venezuela indudablemente no tenemos independencia de poderes, actúan en total complicidad lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público, los órganos de policía, y nosotros pues por supuesto vemos que lamentablemente lo que es el SEBIN y lo que es la DIGESIN actúan de una forma sobreconstitucional, supraconstitucional, donde indudablemente no entran ni siquiera los fiscales del Ministerio Público a supervisar, los jueces de ejecución, los jueces que tienen esa competencia en derechos fundamentales no tienen entrada en estos organismos policiales y por supuesto están en absoluta sobresegura la actuación de los policías a la hora de torturar, a la hora de maltratar, a la hora de realizar actuaciones no conformes a derecho. Lamentablemente nosotros como activistas de derechos humanos, como abogados, como familiares de presos políticos e incluso los mismos presos ordinarios, nosotros tenemos siempre el derecho, pues por supuesto, de denunciar y documentar. Muchas veces nos dicen que estamos realmente perdiendo el tiempo a la hora de hacer esas denuncias y a la hora de documentar todos y cada uno de los casos para que en algún momento se hará justicia. Es siempre mi recomendación, tanto a lo que son las víctimas, tanto a lo que son los presos, que muchas veces precisamente debido a esta impunidad que nosotros hemos estado viviendo en los últimos 20 años, deciden no denunciar, deciden olvidar e incluso nos señalan que para qué, incluso porque ellos siguen presos y no hay una decisión. Lo único que por supuesto ellos quieren es una libertad a la hora de la verdad, pero nosotros siempre recordaremos tanto a las autoridades que actúan tanto por comisión, por omisión,
pues siempre hay que recordar esto: imprescriptibilidad de los derechos humanos, imprescriptibilidad de los derechos fundamentales, y en algún momento se hará justicia. Lo lamentable, indudablemente, es que los órganos jurisdiccionales internacionales tampoco actúan de la debida forma, son demasiado lentos. Sabemos pues que hay muchísimas causas a niveles internacional, pero como ha venido Venezuela llevando la situación en el área judicial y en el área, pues por su método de vulneración de estos derechos, lo más recomendable es que empiecen, por supuesto, a sancionar a Venezuela, que empiecen a tomar decisiones en contra de lo que son los agentes venezolanos, para ver si por lo menos hay un cese en todo lo que es por estas continuas, sistemáticas y reiteradas violaciones. Vamos a una pausa. Hablamos hoy de torturas en Venezuela, hablamos de los casos más recientes, recordamos los que no se nos deben olvidar. Y hablamos también de que estos crímenes no prescriben. Y tarde o temprano, nos dijo ya el abogado Blas Jesús Imbroda, tarde o temprano, para los torturadores, la justicia llega. Hoy hablamos de tortura y también de represión en Venezuela, porque esa brutal represión del régimen de Maduro, pues pareciera que no tiene límites. Ayer un joven de 16 años perdió la vista luego de que funcionarios policiales le dispararan perdigones en la cara cuando se encontraba en medio de una protesta por la falta de gas en la localidad de Táriba, en el estado Táchira, junto a su madre. Su familia responsabiliza al régimen de Maduro por este hecho. Cuando fue que vimos la policía, pero por todos lados, corriendo, pero dándole golpes a la gente, disparando. Ahí habían niños, personas mayores. Mi hijo simplemente lo que hizo fue agarrar la bombona de gas para retirarla, y la policía vino y le disparó por su cara. No debería ser. Mi hijo no es, como se dice, ni porque fuera un animal para que me lo hubieran disparado así. Me le desgraciaron la vida. Y yo pido justicia, pero no solamente con esos dos policías, que caigan todos los que andaban. Todos, porque todos ellos, si hubiese sido uno, hubiese sido los otros, los demás también. Todos ellos golpearon a la gente. Diputado Imbroda, usted específicamente con la exfiscal llevaron una denuncia a la Corte Penal Internacional. Cuando usted dice que la justicia llega, en el sentido que el castigo llega para los torturadores, ¿de qué tiempos podríamos hablar? O más que todo, si usted nos explica en qué va el caso que ustedes han denunciado ante la Corte Penal Internacional, porque entiendo que no es la misma de los países cuando denunciaron a Venezuela ante la CPI, ¿verdad? Bien, la de los países fue posterior, pero la revisión que envía, en fin, el escrito que envían los estados hacen referencia a la denuncia que presentó la fiscal general de Venezuela, la doctora Luisa Ortega. Yo trabajé junto con la doctora y con su equipo esa denuncia, y además la presenté con ella en la Corte Penal Internacional en noviembre del año 2017, luego una ampliación en marzo de 2018 y luego otra ampliación posterior. Mire, la doctora Luisa Ortega presentó abundantísimo material documental, muchísimo material documental, es decir, tienen pruebas sobradas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que se cometen en Venezuela. Documentación, además, que venía de la propia Fiscalía General de la República, con informes de autopsia, etcétera, etcétera. Antes oí hablar de los médicos forenses. Muchos médicos forenses fueron perseguidos. Muchos médicos forenses tuvieron que huir. Los que realizaron informes de autopsia donde se veían las barbaridades que se habían hecho, los asesinatos que se habían cometido en la represión de las manifestaciones por parte del régimen de Venezuela. Se aportó muchísima documentación, y además documentación que acreditaba, porque es muy importante ante la Corte Penal Internacional, no solo, como le decía, acreditar las torturas, los asesinatos, etcétera, sino la conexión con los aparatos de poder, es decir, que forman parte del elemento, lo que se denomina elemento de contexto en el crimen de lesa humanidad, de un ataque generalizado y sistemático que viene además desde los aparatos del poder. Todo esto se acreditó. Luego hubo una ampliación que, mire, que fue el caso de Óscar Pérez, del inspector Óscar Pérez, los Junquitos, bueno, donde claramente hay vídeos. Este señor desesperado diciendo: hemos pactado, que queremos rendir, nos queremos entregar, pero que respeten nuestras vidas, lo decían, porque habían pactado la entrega a cambio del respeto a la vida hasta que llegó e intervino posteriormente el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Nacional de Venezuela,
que paró cualquier negociación con este señor y hizo una barbarie, hizo un crimen masivo allí, a los 6 los mató, bueno, que fue una barbaridad. Todas esas pruebas se presentaron en la Corte Penal Internacional. No quiero entrar en los detalles de las pruebas que se presentaron, pero las tiene. ¿Quién mandaba el Comando Estratégico Operacional? Un general. ¿Y el general de quién dependía en la estructura orgánica? ¿De quién dependía? ¿Quién le daba la orden al general? Pues se la daba el presidente Maduro, en la propia estructura, en la propia organización del Comando Estratégico Operacional. Es decir, así en muchos otros casos se han ido demostrando los vínculos con el poder y cómo desde ahí se dirigían todo este sistema, todo este método o esta política de terror y de represión terrible que se han concretado en crímenes de lesa humanidad, que se han ido cometiendo y que se están cometiendo en Venezuela. Y señor Ledesma, me quedan pocos minutos. Y aquí no estamos hablando, y lo dijo muy claramente el secretario Almagro, que la aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial y que tampoco ocurre en casos aislados. No hay que olvidar que el régimen cubano ha estado desde un inicio ahí y tiene todo que ver en el término de la tortura, ¿verdad? Sin duda alguna, y es la responsabilidad que también tiene el régimen cubano en el caso de Venezuela. Y eso encaja perfectamente en los análisis que hicimos recientemente con importantes funcionarios de la Corte Penal Internacional. ¿Quién controla? ¿Quién dirige una política? Porque la política represiva, la política de las torturas, obedece a un método, que es el método que se aplica en Cuba y es el método que se ha asumido en Venezuela como una franquicia, porque todo esto es un conglomerado criminal y por lo tanto, siendo la tortura, tanto física como la tortura blanca, la tortura que se le aplica emocional o mentalmente a un detenido, un patrón de conducta, no hay ninguna duda, no puede haber lugar ni siquiera un ápice de titubeo de que el jefe de todas esas operaciones de tortura están entrelazadas entre Maduro y sus tutores cubanos, porque Maduro es un títere, sin duda alguna, de la nomenclatura cubana que usa Venezuela como trampolín, como fuente de financiamiento para revivir el demonizado, el arcaico proyecto de Fidel Castro de los años 60. Finalizo con el señor Prieto. Tengo 2 minutos, señor Prieto, si me ayuda con el tiempo. En todo caso, decía el señor Antonio Ledesma que es momento de invocar el término de la intervención humanitaria. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, no dialoguemos más, no nos acerquemos más, aquí no hay nada que decir, no está sobre la mesa la salida de Maduro en estas negociaciones, que es lo que debería para mucha gente afuera y dentro de Venezuela ser un requisito sine qua non realmente para sentarse a dialogar o a conversar con un régimen o con una dictadura. ¿Llegó el momento, señor Prieto? ¿Qué más esperar o por qué no se ha hecho? Bueno, yo estoy de acuerdo bajo cualquier mecanismo salir de esta dictadura, salir de este régimen que lamentablemente lo único que hace es asesinar a los ciudadanos venezolanos e incluso extranjeros que hacen vida aquí en Venezuela. ¿Qué hace falta? Bueno, buscar que se activen, que los organismos internacionales, bajo la diplomacia o bajo la conducta que ellos deseen, pues que avancen. Esperamos que ellos, de una buena vez por todas, como le dice el exalcalde Antonio Ledesma, que le envío un saludo, es que ya basta también, ya hay una carta, ya tienen que ponerse del lado del pueblo, del lado de la ciudadanía, ya han hecho varios diálogos, han hecho varios acercamientos, y ahorita van para Noruega, hay un mecanismo único y establecido que es a través del cese de la usurpación. Ellos lo tienen, ellos lo saben y ellos lo conocen. Ellos tienen todos los caminos para retirarse, todos los caminos incluso para irse, porque se le ha ofrecido, incluso públicamente se le ha dicho que se vayan para Cuba, para Rusia y vivan felices sus vidas por allá. Lamentablemente quieren seguir asesinando, seguir atormentando y llevando al pueblo de Venezuela a la miseria, y nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Nosotros seguiremos luchando, salir a la cárcel para seguir trabajando, y aquí estoy, y a todos los compañeros que se encuentran recluidos en el ICOI y en todas las cárceles de Venezuela, les prometo que vamos a seguir y vamos a lograr la libertad de Venezuela
para que se acabe ese sufrimiento de una buena vez por todas. Gracias a todos. Se nos terminó el tiempo, pero estoy muy agradecida realmente con ustedes por el tiempo de ustedes y por poner ese tema tan preocupante sobre la mesa. La tortura en Venezuela. Jacqueline Sandoval, Antonio Ledesma, Blas Jesús Imbroda, Renzo Prieto. Mil gracias por haber estado hoy en NTN 24 en Suma la Noticia. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.